El funcionalismo. El funcionalismo se interesa de una manera característica en la función de adaptación al medio que tienen la conducta y la conciencia del organismo. Considera la vida mental y el comportamiento en términos de adaptación activa al ambiente por parte de la persona. Se plantean dos preguntas importantes: ¿qué hacen los hombres y por qué lo hacen? Sus antecesores son Charles Darwin, quien comenzó el estudio de la conducta animal. Su teoría de evolución y selección natural estableció una continuidad entre los seres humanos y los animales, que era necesaria para justificar el intenso estudio de la psicología animal. El acento evolucionista sobre la adaptación al medio fue introducido de modo directo como una explicación de la conducta por vía del instinto, y quizá de modo indirecto como principio de refuerzo. Sir Francis Galton fue un polímata, antropólogo, geógrafo, explorador, inventor, meteorólogo, estadístico, psicólogo británico con un amplio espectro de intereses. Inspirado en su primo Darwin, estudió el problema de la herencia de los seres humanos. Tenemos a William James. Fue un filósofo estadounidense, con una larga y brillante carrera en la Universidad de Harvard, donde fue profesor de psicología y fue fundador de la psicología funcional. Representó un influyente papel en la difusión del pragmatismo. Por otra parte, su pensamiento se relaciona con una doctrina que él mismo llamó empirismo radical. Produjo por un lado principios de psicología, obra monumental de psicología científica, y por otro lado, las variedades de la experiencia religiosa, por la que se le considera como el fundador de la psicología de la religión. La corriente de conciencia. Los contenidos de la conciencia se hallan en un fluir perpetuo. Esto quiere decir que ningún estado mental puede volver a ser lo que ha sido. En resumen, es el influjo del pasado sobre el presente. Podemos concluir que la corriente de la conciencia significa que en toda conciencia personal, la vida mental es sensiblemente continua. Depende de la percepción de cada persona. John Dewey, filósofo, educador y psicólogo. Su principal aportación, el concepto del arco reflejo en psicología. El artículo se transformó en un clásico y se le considera el más significativo en el comienzo del funcionalismo. Cortaba la conducta en unidades de estímulo y respuesta. Por lo tanto, suponía que los nervios sensoriales y motores que participaban en los reflejos actuaban de modo separado. La cadena conductual puede dividirse en un componente sensorial, iniciado por el estímulo y mediatizado por los nervios sensoriales; un componente de control o asociativo, mediatizado por la médula espinal y el cerebro; un componente motor, mediatizado por los nervios motores y que culmina en una respuesta. Los dos puntos principales de su formulación: que debe considerarse la conducta tal como funciona, que deben emplearse unidades molares para prevenir un exceso de análisis elementalista. El primer punto marcó el comienzo de la psicología funcionalista, y el segundo fue una afirmación gestalista, formulada 20 años antes de que existiera la psicología de la gestal. James Rowland Angel, uno de los hombres sobre los que más influyó Dewey, publicó un trabajo sobre las relaciones entre la psicología estructuralista y funcionalista, y finalmente la expresión más clara de la posición funcionalista, titulado El campo de la psicología funcionalista. Procedió a delinear tres concepciones distintas sobre la psicología funcionalista. En primer lugar, el funcionalismo podría considerarse como una psicología de las operaciones mentales. En segundo lugar, podría considerarse como la psicología de las utilidades fundamentales de la conciencia. Por último, podría considerarse como la psicología de las relaciones psicofísicas. Aquí, el funcionalismo sería la psicología de la relación total entre el organismo y el ambiente, incluyendo todas las funciones mentales corporales. La Escuela de Chicago, lugar donde Harvey Carr, un joven con muchos ideales, estudió la psicología experimental. Luego de varios años sucedió dirigiendo la universidad, siendo el jefe de psicología, y cuando el funcionalismo floreció. La tendencia fue de construir teorías muy limitadas y restringidas a datos. Para el funcionalismo, la psicología es el estudio de la actividad mental, que implica tres fases. 1. El estímulo motivador. 2. Una situación sensorial.
3. Una respuesta que altera la situación para satisfacer las condiciones motivantes. Los motivos no son necesarios para la conducta, sino son fuerzas directivas que en general determinan lo que hacemos. Opinaban que la conducta era el objeto de estudio tanto en la psicología como en la fisiología. La conciencia es una abstracción artificial, una refinación infortunada e innecesaria. Supone que existe algo cuando en realidad lo que existe son procesos. Los postulados eran: la conducta es intrínsecamente adaptativa e intencional. Todos los estímulos sensoriales afectan a la conducta, no solo los motivos. Toda actividad es iniciada por algún tipo de estímulo sensorial. No ocurre nada sin un estímulo. Cada respuesta modifica la situación estimulante. Siempre preferí el experimento a la observación naturalista. El aprendizaje era la clave. La psicología era una ciencia empírica y natural, que no hay que preocuparse por problemas metafísicos. Gracias.